Si hubiera un hilo conductor que englobe toda mi obra, desde más o menos de los años 80-90, ese hilo conductor se llama mi propio espacio. Es un diálogo con el espacio vital que me envuelve. Genero formas en el espacio que tienen que ver con el cosmos. Esta otra dimensión que yo estoy abordando es como que vas caminando, como decía Antonio Machado, y vas generando ilusiones, vas generando nuevas dimensiones y nuevas formas de entender este nuevo espacio para mí, que está hecho a través de la forma y del propio color, ¿no? Ahora estoy en una época que es la explosión, el dinamismo en el espacio, es decir, salir fuera y investigar en la cuarta dimensión. ¿Cuál es la cuarta dimensión? No lo sé, porque muchas veces es una incógnita. Es decir, tú vas trabajando y vas encontrando nuevas dimensiones, nuevos espacios que tú vas provocando. Claro, de lo que tú habías pensado a lo que te sale, como que a veces hay mucha distancia, ¿no? El mundo de la creación al final es muy complicado porque a veces se te enciende la luz, esa luz que tú buscas en un instante. Y yo creo mucho en esa luz, en ese instante que al final aflora y es cuando el cuadro te sale. Por eso el proceso de trabajo, de disciplina, de tenacidad y de estar ahí en el taller, para mí es muy importante. Eso es cuando fluyen las ideas. Para que te salga algo, para que te se encienda esa luz, tú necesitas mucho tiempo para que llegue ese momento y tú estés con los pinceles en la mano. Aunque es un tópico decirlo, para ver si alguna musa se acuerda de ti. A pesar de que el trabajo del artista a veces es un trabajo en solitario, aislado, y que ese aspecto es duro, el hecho de convivir juntos en un mismo espacio lo que hace es que tengamos un diálogo, y esto sí que hace que en la obra de cada uno, de alguna manera, exista la opinión del otro. La vida de artista, la verdad es que es dura, ¿no? Y entonces sí que incluso en momentos clave, en momentos bajos, emocionalmente o creativamente, pues siempre tienes el apoyo del otro, ¿no? Creo que ha hecho un cambio de sus anteriores obras, dejando todo este espacio central como un espacio más libre, ¿no? más limpio, pero que a la misma vez está atrapado por toda esa trama que lo circunda, que lo envuelve, y que no solo tampoco es una trama, sino son muchas tramas interpuestas unas con otras, que es lo que hace que la obra vibre y que también al mismo tiempo que te atrapa, te sujeta, te libera hacia el centro. Un punto en el espacio es una forma de acotar ese espacio, porque es un espacio tuyo. Al fin y al cabo, cuando tú pintas un espacio, cualquier espacio, es como que tú acotas este contexto, que es urbano, arquitectónico. Entonces es como una energía que tú la quieres acotar, que es tu propio espacio, es el espacio vital. Claro, todo esto es como muy subjetivo, ¿no? Bueno, lo bueno es comunicarlo, representarlo y que la sociedad y que el espectador, digamos, que lo perciba, ¿no? Es como el poeta que pues con palabras, o es el actor, es decir, al fin y al cabo es una necesidad vital que tú tienes de representar eso próximo que te rodea, pero es una necesidad.
Para mí eso es el arte. ¿Cómo lo haces? Eso es una herramienta. Lo importante es el resultado, si comunica o no comunica. Porque al fin y al cabo la finalidad del arte es que otros ojos lo vean, no solo los tuyos, y que participe el propio espectador.